Mucho en juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio. Hola y bienvenidos a Mucho en Juego, un podcast de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, en el que hablamos sobre psicología y deporte. Hoy tenemos el placer de conversar con una mujer que ha sabido moverse con la misma determinación en escenarios tan dispares como un campo de fútbol, un campeonato mundial de pesca o una clínica de fisioterapia. Nuria Mallada ha sido la capitana y máxima goleadora del Zaragoza Club de Fútbol Femenino y la jugadora con más minutos del club que, por cierto, le dedicó gran parte de su carrera deportiva. Además, ha alcanzado la cima mundial en la pesca deportiva, un logro tan singular como impresionante. Pero su historia no solo está marcada por medallas o récords, es una historia de lucha contra la presión, la autoexigencia y los estigmas. Hoy, desde su Centro de Salud Integral en Zaragoza, sigue demostrando que cuerpo y mente deben ir de la mano. Nuria, muchas gracias por acompañarnos. Me hace una especial ilusión tenerte hoy aquí, porque en los campos de primera división femenina de fútbol no solo te disfruté como referente, sino que te sufrí como rival. Bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias. No sé cómo va a seguir esto, pero me has hecho emocionarme y tengo los pelos de punta, así que solo puede ir bien. Me encanta que estés aquí, insisto. La entradilla estaba muy preparada, pero desde el corazón, porque así lo sentía. Y sí que te digo que vamos a iniciar el podcast de la misma manera que hacemos con el resto de los invitados, que es haciendo una pregunta que para nosotros en la cátedra es muy importante, aunque parezca simple, y es ¿cómo te sientes ahora mismo? Bueno, antes de escucharte venía con mucho estrés por todos los problemas que conlleva la responsabilidad de crecer, pero ahora después de escuchar tu entradilla y ver toda mi carrera deportiva y laboral, me siento muy tranquila y muy afortunada de haber podido conseguir mis objetivos, de poderme haber rodeado de gente maravillosa, de poder juntarme contigo. Entonces ahora estoy mucho más tranquila y la verdad que con ganas de disfrutar de esta conversación. Qué bien. Muchas gracias. Me alegro mucho de que te sientas así y gracias por esa sinceridad también. Vamos a iniciar, si te parece un poco, Nuria, hablando de tus inicios, que tus inicios en el fútbol fueron como el de muchas de nosotras, una niña jugando con niños en el Temple. Creo que guardas buenos recuerdos, pero por lo que he leído y escuchado en varias entrevistas, quizás sí que viviste situaciones muy, muy complicadas. Desde este podcast nos gusta verlo desde una perspectiva un poco más resiliente, ¿no? ¿Cómo fueron para ti esos primeros momentos? Yo empecé jugando en el Temple con mi hermano y con mi vecino. Y la verdad que, bueno, una niña que jugase al fútbol, he tenido el apoyo de mis padres siempre. Y de hecho creo que ellos han puesto la primera piedra para que yo luego pueda haber conseguido jugar en primera división. Nosotros veníamos de un pueblo muy pequeñito, entonces mi madre me tenía que llevar a entrenar. Si al final tu padre o tu madre no pone esa primera piedra, olvídate que no vas a llegar a ningún sitio, claro. Entonces me siento muy afortunada por ese esfuerzo que ellos hicieron y luego al final, pues bueno, que te voy a contar que no sepas, ¿no? Una niña jugando con niños, había muchos comentarios de padres, de rivales, quizá a veces también te duelen de compañeros, pero creo que el amor por este deporte y todo lo que conllevaba superaba esas pequeñas piedras y al final esto sí que nos ha hecho más fuerte. Y bueno, pues después de 30 años es que seguimos luchando por ello, ¿no? Por hacernos un hueco en este deporte y poder disfrutar del fútbol. Me hablas de amor, de una red de apoyo maravillosa y me hablas de seguir luchando de ello. Pero claro, en esos momentos, Nuria, eras muy pequeña. ¿Crees que esa primera experiencia te ayudó en un futuro que al final siguió ligado al fútbol a enfrentarse a esas situaciones? Pero es que yo creo que de pequeña yo jugaba al fútbol porque me gustaba y a lo mejor no era consciente, bueno, y no lo era, y quizá los comentarios los escuchabas pero no sabías la repercusión que en realidad tenían, porque eres una niña y que te digan el árbitro que a ver si acaba el partido, que te vayas a fregar, te hace gracia, ¿no? Con al final 12, 13, 14, 15 años, pues bueno, y conforme te vas haciendo mayor vas viendo que esos comentarios a lo mejor si hubieras sido más consciente hubieran dolido mucho más. Quizá por suerte, pues bueno, no dolieron lo suficiente como para truncar tu carrera deportiva, ¿no? Pero a día de hoy
sí que escuchas a veces cosas que no te gustan y obviamente creo que tanto el deporte como la vida personal me ha hecho el querer superarme y entonces creo que estas pequeñas piedras pues que entre todas las vamos a superar, pero sí que a veces ha habido comentarios o situaciones que dolían, que te exigían ser un deportista profesional pero no te daban todas las herramientas posibles. ¿Tu familia te ayudó en ese sentido o hablabas con tu familia sobre esto? No era un tema que sacáramos mucho, o sea, siempre me han ayudado, pero creo que siempre nos hemos centrado más en los objetivos, tanto personales o colectivos, y todas esas cosas que quizá te quitaban energía, porque al final creo que los malos comentarios te restan energía, los obviábamos. Al final los tienes en cuenta, pero no es una cosa en la que yo me paré a pensar, joder, pues es que mira, me han dicho esto, tal, o ha pasado esto. Creo que somos conscientes, los apuntamos, los hablamos, los dejamos aparte y continuamos. Y seguramente sea una de las formas más inteligentes, ¿no?, de afrontar ese tipo de situaciones. Es decir, no me está sumando, no, ni siquiera seguramente sepan de mi historia y esto es algo que a lo mejor me aleja más de ese rendimiento que yo busco que me acerca. Claro, y al final es duro porque se piensa en eso, que el deportista es únicamente cuando llega el domingo, se pone las botas y va a jugar, ¿no? Y casi seguro eso de titular. Pero, ojo, la semana que tienes que pasar y la semana que tienes que pasar encima si lo compaginas, en mi caso con la pesca, hostia. A veces mis padres tampoco sabían de esa exigencia porque me decían, ¿por qué dejas el fútbol? Y yo, porque es que hay mucho más detrás, que no llegas solamente el domingo y ponerte a jugar, que es lo bonito. Hay detrás, pues eso, comentarios, situaciones, experiencias y creo que tiene que haber un equilibrio a nivel físico y mental y si ese equilibrio no está ajustado, es momento también, pues eso, de dejarlo no seguir o buscar otras alternativas, pero que no te quiten esa energía que se necesita día a día. Esas semanas de entrenamiento que después solo se ven reflejadas en el partido fueron muchas durante la época del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que es donde estuviste durante 10 años. Ya hemos comentado antes, máxima goleadora, capitana del club, jugadora con más minutos. ¿Cómo recuerdas actualmente esa época? Yo la recuerdo muy bonita. Yo creo que al final es como lo que te he dicho, ha habido también experiencias que han quitado energía, o vamos a decirlo así, pero al final han sido 10 años en los que he creado mi familia, en la que no he estado quizá tanto con mis amigos porque la exigencia que demanda el compromiso con este deporte es muy grande, pero creo que han sido unos años muy bonitos. Hemos conseguido también cosas a nivel deportivo, de grupo, a nivel individual, impresionantes, y son las que ahora cuando tú lo has leído, pues hacen que se me pongan los pelos de punta. Entonces no puedo decir otra cosa que es una etapa que volvería a repetir 1000 veces. Y aparte de esos números que suenan increíbles, ¿no?, viviste una época clave en el mundo del fútbol femenino, pero que tú seguramente nos lo expliques mejor. Ese crecimiento y esa visibilidad no iba equilibrado con realmente los recursos o la profesionalización, digamos, que la exigencia de la categoría demandaba. ¿Cómo manejabas tú esa presión, ¿no?, de rendir como una profesional sin tener esos recursos ni económicos ni estructurales a lo mejor que se necesitaba? Creo que nuestro entrenador sobre todo lo supo gestionar muy bien, porque nosotras a nivel de nombre éramos profesionales, pero a nivel de recursos teníamos que hacer malabares. Sí que recuerdo una época en las que nos facilitaron un poquito un nutricionista, pero yo no tenía el nivel o el poder adquisitivo para luego poder llevar a cabo esa nutrición. Entonces era un poco frustrante. Creo que ojalá la Nuria mental de hoy en día hubiera podido compaginarla con la Nuria física de esos 20 años, ¿no? Eso ahora es impensable. Pero creo que faltaba también un poquito de ayuda global y sí nos faltaban muchas infraestructuras. Viajes en bus. Recuerdo una vez que el delegado del bus, o sea, el chofer del bus era el delegado de nuestro equipo por aprovechamientos a nivel económico. Fue una etapa dura, pero no sé si me va al barro y me gusta el luchar. Ojalá hubiera sido más fácil, pero bueno, creo que esa situación también me ha hecho a nivel personal pues lo que soy a día de hoy, ¿no? Creo que soy una persona luchadora y ambiciosa, pero sí que es cierto que nos faltaban muchos recursos pues debido a la evolución y a la historia del fútbol femenino que había en esos momentos. Dentro de ese momento que podríamos a lo mejor definir como de máximo esplendor de Nuria Mallada, ¿consideras que hay algo que a lo mejor te hubiese gustado tener a tu disposición, sobre todo a nivel de salud mental? No hablo solo a lo mejor de un psicólogo o psicóloga, sino algún tipo de recurso que creas que faltase. Yo creo que nos faltaba tiempo para dedicarnos exclusivamente a ello, porque
al final pues tenías que ser, a ver, obviamente estudiante, porque eso no quita de ello, ¿no? Pero también pues en un futuro tenías que trabajar, entonces parece una tontería, pero el tener que estar por la mañana desenvolviéndote en tu trabajo, estando centrada mentalmente en que también salga bien, porque al final es parte de tu economía, ¿no? Lo que te va a ayudar, y que luego por la tarde tengas que ser futbolista, creo que resta mucha energía. Entonces, para poder haber rendido el 100%, pues bueno, se hubiera necesitado un tiempo exclusivo para ello. Por eso te digo que yo al final tengo la suerte de que yo he tocado fútbol, pesca y trabajo, y mi cabeza no da para más. Entonces, si yo no delego, en este caso en mis padres o en mis tíos, que son los que me ayudan en pequeños detalles, pero te quitan algunas cositas de la cabeza, tú te puedes enfocar más directamente en el objetivo y en lo que tú necesitas rendir. Entonces, obviamente, pues también hubiera faltado la figura de un psicólogo o una psicóloga, el acompañamiento un poquito más cercano, no puntual. El club hacía muchísimos esfuerzos y sí que nos facilitaba esas cosas, y entiendo que su situación de llegar a ese equilibrio económico, porque al final era una familia muy humilde, pues bueno, sí que nos proporcionaban esas cosas. Si hubiera sido más, pues al final mejor. Después, Nuria, de estos 10 años, llega una parte que a lo mejor cuesta un poco más de contar. En 2019, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino decide, sin que la mayoría de nosotros lo entendamos, no renovarte, después de, como ya hemos comentado con anterioridad, una vida entera en ese club. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, es un momento duro también, ¿no? Lo que pensé es que al final tú tienes una imagen o una idea de cómo te gustaría retirarte. Y esa imagen no llega, ¿no? Me hubiera encantado retirarme en el Pedro Sancho con mi gente, o simplemente que si hubiera podido hablar. No llega así. Como era una cosa que me quitaba energía, la cerramos de la mejor manera posible y seguimos adelante. Sí que recuerdo que mis padres lo pasaron peor, bastante peor, que hay que pues eso, hacer un comunicado, hacerlo muy bien, tal. Digo, papá, si al final ese comunicado lo van a leer, lo van a guardar, se va a estar viendo unos días, pero es que luego la vida va a seguir. Obviamente hay que hacer las cosas bien, pero tampoco hay que darles más importancia, porque creo que eso también te quita más energía. Entonces, bueno, yo sabía que había hecho un trabajo muy grande de estos 10 años, pero que también me tenía que centrar en mi trabajo, que muy a mi pesar no era la retirada que hubiera querido. Y bueno, me tocó colgar momentáneamente las botas. Hablas de retirada, que además comentándolo fuera de cámaras, yo lo había situado quizás unos años más tarde, pero quizás para ti a nivel emocional y a nivel mental, esa retirada por abandonar el club de tu vida fue antes, fue en ese 2019, incluso aunque después siguieses jugando, o quizás no. Cuéntame un poquito más, ¿cómo fue para ti? Al final vas viendo que se va acabando, ya que vas llegando al final de tu carrera deportiva, ¿no? Porque un futbolista, pues hasta los 33, 34, 35, si te respetan las lesiones, sí que en esa temporada o en la anterior yo ya había sufrido mucho por el club, es el club de mi vida. Y la gestión quizá no había sido la mejor o la que nosotras hubiéramos querido, porque descendimos a segunda división, ¿no? También en el momento del descenso yo estaba tranquila porque ya había llorado mucho antes. Ya estaba viendo que ese barco se hundía y que no se estaba haciendo todo lo correcto o igual no se podía hacer más, ¿sabes? Entonces, bueno, vas viendo etapas, al final, aunque una etapa vaya a llegar al fin, nunca sabes cuándo es, pero intentas también disfrutar de ello. Ya te digo, soy una persona que aunque sea un mal momento, intenta sacar siempre lo positivo y no desgastarse mucho, porque creo que a nivel mental y físico tienes que estar fuerte. Entonces, y a veces las retiradas no son como uno quiere, pero todo ese trabajo luego al final sí que me hizo retirarme en otro momento muchísimo mejor. Nosotros desde la cátedra, y así te lo cuento un poco, ponemos mucho énfasis en el momento de la retirada, porque es un momento crucial para la vida del deportista, que muchas veces además no se relaciona con la vida del deporte y forma parte de ella. Comentas que a lo mejor no fue todo lo planificada que esperabas, y ese es uno de los pasos más importantes que nosotros solemos decir, ¿no? Que intentar que sea lo más planificada posible, pero claro, no dependía de ti. ¿Crees que eso pudo afectarte más de la cuenta?
En esos momentos creo que todavía no era consciente la Nuria física con la Nuria mental. Ahora sí que estoy un poquito más unida. Y en la segunda retirada, no sé si luego hablaremos del Huesca, sí que fue un poquito más planificada y más meditada. También creo que con el Zaragoza, pues bueno, me invitaron a salir o yo no tuve capacidad, pero creo que también al deportista le cuesta retirarse. Entonces, el decir que no, yo es la relación más larga que he tenido, que es con el fútbol, que han sido pues casi 30 años, ¿no? Entonces, desprenderte de eso, recurrí también a ayuda de una compañera psicóloga. Entonces, bueno, al final el plantarlo sobre la mesa y tener un poquito más estructurado, a mí me ayuda el poder tener ese plan, ¿no? Posterior, a mí a nivel organizativo mental me ayuda bastante y bueno, al final valoras si es la mejor opción o no. Mi padre siempre me ha dicho, tú acaba la temporada, si estás a gusto renuevas y si no, no, pero también ese compromiso hasta el final, pues lo tienes que tener. Entonces esa planificación creo que es fundamental. Y dentro de esa planificación, tú misma has comentado, ¿no? Llega Huesca, que ahí a lo mejor sí que pudo ser algo más planificado. Llega en 2019, te incorporas al Huesca, que militaba tercera ref, categoría nacional del fútbol femenino, y es aquí en Aragón quizás el eterno rival, a lo mejor, que podríamos plantearlo a nivel de fútbol femenino. ¿Cómo fue esa transición? No solo porque fuese a lo mejor ese eterno rival, sino comparándolo, ¿no?, con un equipo que tiene diferentes objetivos, diferentes compañeras, diferentes dinámicas. Bueno, el Zaragoza era una familia, pero creo que el Huesca en esos momentos para mí fue todavía un poquito más, porque al final me reciben con los brazos abiertos. Entonces la verdad que esa bienvenida y al final que valoren también toda tu carrera deportiva y que te quieran en su club, para mí fue un orgullo. Eterno rival sí, pero bueno, al final esto es fútbol, hay muchos equipos, o es un trabajo, si no te quieren en un lado, pues tú vas a buscar el seguir creciendo como persona y como futbolista, y ellos me recibieron con los brazos abiertos, así que solo tengo palabras de agradecimiento. Y ahí sí que terminó, digamos, la carrera deportiva de fútbol 11 de Nuria Mallada. ¿Cómo fue ese final definitivo en el Huesca? Fue duro también porque yo trabajaba en Casetas, que es un pueblecito que está aquí al lado, y tenía que ir a entrenar a Huesca. Entonces también fue meditado porque yo no estaba rindiendo como una deportista al uso. Aunque Nuria fuera jugadora del Huesca, Nuria se pasaba 20 horas fuera de casa o muchísimas horas fuera de casa. Llegaba después de entrenar y se alimentaba con una magdalena por la noche. No llevaba esa rutina o esa exigencia que demanda un deportista. Me hubiera encantado seguir jugando, pero creo que mi rendimiento no era el mejor. Entonces, por más que mi carrera deportiva, mis números sean unos, creo que también hay que ser consciente, y si no rindes es momento también de dejar parte o dejar espacio a nuevas compañeras para que puedan ocupar esa posición. Fue duro, pero fue meditado, y esa imagen que tenía yo de retirada en el Pedro Sancho no tuvo nada que ver con la retirada que tuve en el Alcoraz. Entonces, la vida da muchas vueltas, y creo que cuanto más trabajes en ella y quieras seguir creciendo, a veces te puede sorprender y a veces te puede dar regalos como ese. ¿Y tu vida como deportista tuvo esa segunda oportunidad o esa segunda retirada? Que me alegro mucho que fuese tan bonita. Aún así, la vida como futbolista profesional quizás sí terminó, fútbol 11 sí terminó, pero llega una competición caótica, llena de estímulos, divertida, en la que también fuimos rivales, por cierto. Sí, sí. Y que, para quien no lo sepa, estamos hablando de la Queens League, que es una competición generada por Gerard Piqué en 2023, donde se compite fútbol 7 contra 7. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia después de pasar del fútbol profesional a una Queens League. Al final esto todo ha seguido porque en el momento de mi retirada en el Huesca, yo era trabajadora de fisioterapia para otra consulta. Entonces yo me vi encerrada en 4 paredes y no quería eso para el resto de mi vida. Entonces esto es el nexo de unión con la Queens League, porque decidí, ahora que tenía tiempo, tenía los domingos libres y me subía por las paredes, pues emprender en mi propio negocio de fisioterapia. Entonces al final eres tu jefe para lo bueno y para lo malo, y pude compaginarlo con la Queens League. Si hubiera sido a lo mejor una trabajadora
al uso, pues no hubiera tenido esa oportunidad de ir a entrenar a Barcelona 1 o 2 veces por semana, más ir a jugar el partido. Entonces, pues bueno, creo que mi vida ha ido pivotando y moviéndose hacia mis propios objetivos, y que tuve la oportunidad de jugar en la Queens League gracias a ser mi jefa o tener mi propio negocio. Y la Queens, pues al final, a nivel mediático, es lo máximo que he podido vivir yo. He jugado en primera división en la liga, y la Queens a nivel mediático es bestial. Aparte de volver a jugar a fútbol, porque creo que el mono no se me va a ir nunca. Ya estoy intentando ahí liándome con alguna compañera para echar algún partido más. Entonces, pues bueno, había al final también referentes, pues que estuviera Gerard Piqué, Iker Casillas, el Kun Agüero, han sido mis referentes a nivel futbolístico. Y estar un poquito más cerca de ellos, pues es que yo creo que con el Huesca estaba muy contenta con el broche final, pero creo que con la Queens ya es la hostia. ¿Y cómo cambia esa gestión emocional o esa gestión mental, Nuria, de pasar de jugar a primera división en un Zaragoza, donde la exigencia es máxima en cuanto a que estás en la máxima categoría nacional, y después pasar a una Queens League, donde quizás esa exigencia por categoría no es tanto, pero ojo con la exposición social, que es mucha? Yo creo que era un momento más relajado en ese sentido y obviamente también tenía compromiso con mi club, 1K, o sea que al final eso no quita una cosa de otra. Uh-huh. Pero creo que sí que a nivel... Está feo decirlo porque me intento exigir siempre al 100%, ¿no? Pero que era como un poco más tranquilidad. Quizá ahora que ya lleva unos añitos más la Queens también necesita un poco más de presión y un poquito más de caña, pero sí que te tenías que cuidar un poquito más a nivel social o mediático, pero yo en ese aspecto estoy tranquila, que creo que no me muevo mucho en redes sociales. Cerrando un poco tu etapa como futbolista y antes de hilar con otros de los muchos temas que hay en tu vida, sí que hay algo que a mí me gustaría expresarte, y es que yo soy fiel creyente de que los entrenadores son muy importantes, digamos, en el bienestar emocional de los deportistas. Es un tema que además solemos abordar también en el podcast. ¿Qué opinión tienes tú, bajo tu experiencia, acerca de este ámbito? Que es fundamental. Es fundamental sobre todo a nivel, bueno, en el Zaragoza lo pude vivir porque nos exigían los presidentes o los superiores como profesionales, pero el entrenador entendía nuestra situación. Entonces creo que el entrenador tenía que jugar un poco con lo que nos exigía el club y con lo que él nos podía exigir. Entonces ese equilibrio es bestial. Y creo que a la hora de apretar y saber apretar a qué jugador y a qué no es muy importante. Yo he tenido mucha suerte con los entrenadores que he tenido y creo que lo han sabido gestionar muy bien. Recuerdo en el Zaragoza que me pasó que tenía el viaje de fin de carrera, y a nivel también jolín como estudiante es muy importante, también como profesional, y pude disfrutar de ese viaje. Entonces creo que en ese aspecto de llegar a equilibrar cuerpo, mente, sueldo, es bestial. Obviamente si hubiera estado en una primera división a día de hoy, me hubiera olvidado de ese viaje. Y obviamente hubiera sabido que ese compromiso y esa responsabilidad a día de hoy no lo hubiera podido conseguir. Me da pena no jugar en la primera división de hoy, pero también me hubiera exigido muchísimo más. Quizás hubieses... No hubiera podido pescar, que es a lo mejor otra de las cosas que hablaremos. Entonces, ese equilibrio se tenía que gestionar. Justo lo has dicho, ¿no? Y eso es lo que iba a introducirte. Creo que te permitió, ¿no?, compaginar, que ahora nos hemos centrado mucho en el fútbol, pero te permitió compaginar dos deportes totalmente diferentes, como son el fútbol y la pesca. Antes de adentrarnos en experiencias directamente tuyas sobre la pesca, cuéntanos un poco, a mí y a los oyentes, cómo es una competición normal en pesca. Es dura también. Al final la pesca, cuando dices que pescan, lo primero que te dicen que es suerte, que eso es aburrido y que no te cansas, ¿no? Es ahí un poco lo que la gente tiene en la imagen, pero también porque es un deporte del que no se habla. Entonces, de lo que no se habla, pues cada uno está libre de decir lo que quiera. Pero es una competición muy dura, y el Mundial, por ejemplo, que lo tengo este año en agosto, es en Italia y va a ser una semana de entrenamientos. De lunes a viernes vamos a tener que entrenar.
Y porque no es lo mismo que el campo de fútbol. Yo si voy a jugar a fútbol en Italia sé que va a haber dos porterías, ¿no? Y que el campo va a ser más o menos grande y un balón. El río en Italia no vamos a saber cómo es, entonces por eso tenemos una semanita para preparar la competición lo mejor posible. Y luego la competición será sábado y domingo. Son 2 mangas, que cada manga tiene una duración de 6 horas. Entonces ahí es donde tiene que ir todo hilado. Pero aparte de esa semana de entrenamientos, yo llevo ya un año preparando, informándome, siguiendo entrenando. Una de las cosas que he hecho a día de hoy es meterle un poquito más caña a nivel físico. Es un deporte en el que necesitas estar muchas horas, movilizar mucho peso, tener rapidez. Ahora que no juego a fútbol, pues me he dedicado un poquito más al gimnasio y creo que también en la pesca, aunque sea un deporte que a priori puede parecer que, pues eso, es aburrido, es lento, no es así. Y así que es una competición dura y creo que también todo el entrenamiento físico y mental va a ser muy importante para luego la consecución de objetivos. Alcanzaste el éxito mundial en la pesca deportiva y te proclamaste campeona del mundo por equipos en agua dulce en 2017 en Hungría y repetiste título en 2024 en Portugal. Ojalá además este año repitas título en Italia. Pero, ¿cómo llega esta práctica deportiva a tu vida? A mi padre le gustaba pescar y tuvo una hija, entonces yo creo que él siguió pescando y se llevó la hija a pescar. Igual si le hubiera gustado viajar, pues ahora te comentaría que hubiera estado un montón de países, ¿no? Pero era su afición y poquito a poco, pues bueno, él seguía pescando, pero pues a su hija la empezó apuntando en concursos de festejos populares. Venga, que te apunto, tal, no sé qué, guay. Hasta que llega un momento que te apunta al campeonato provincial, es decir, al provincial de Huesca. Y recuerdo que con 9 años nos habíamos clasificado para el campeonato de España. Y me dijo, oye, ¿quieres seguir pescando? Y esto era un poco como con el fútbol, ¿no? Con las trabas o los comentarios que has dicho. Y yo, pues claro que quiero seguir pescando porque es lo que me gusta. Y me dice, vale, es que yo ahora voy a tener que gastar más vacaciones para llevarte a pescar, me voy a tener que gastar más dinero en material y es por ver si quieres seguir o no. Claro, con 9 años, ¿qué le voy a decir? Entonces la verdad que yo encantada de poder seguir disfrutando de la pesca y sobre todo de él. Has mencionado antes, explicando un poco la competición, de aburrimiento. Si yo te lo llevo a la psicología, podríamos relacionarlo con la concentración, que es uno de los procesos psicológicos básicos en el mundo del deporte y más difíciles de controlar. Entonces estamos hablando de 6 horas mínimo, teniendo que mantener unos niveles de concentración muy altos. ¿Cómo acabas a nivel mental o cómo lo gestionas durante esas 6 horas? La noche que acaba el mundial yo cierro los ojos y solo veo el corcho que se hunde, sacar peces. Al final sí que es muy importante y como te digo, esa concentración tiene que haber una previa organización. Entonces, si yo durante todo este año anterior lo tengo todo bien controlado, te digo hasta el café que me tomo 5 minutos antes de empezar la competición, aparte del material, de la exigencia física, de llegar bien mentalmente, me voy a poder centrar más en lo que es el corcho, que es en lo que a mí me conlleva. Por eso, aunque la pesca sea individual, yo tengo mi equipo detrás. Mis padres en competiciones nacionales, no en el mundial, porque en el mundial sí que está más a lo mejor el seleccionador, pero en competiciones nacionales son ellos, mi familia, los que se encargan de controlar el resto de pescadoras para llevar a cabo una estrategia. Yo no puedo estar pescando y mirar si una ha sacado un pez o ha sacado otro, porque gana quien saca más kilos, ¿sabes? Entonces, yo quizás soy más rápida y me puedo dedicar a sacar pececitos pequeños, pero mi padre tiene que estar pendiente de, que ha sacado un pez un poquito más grande, pero bueno, tú con el montón que llevas de pececillos pequeños, sigue porque nuestra estrategia es seguir al pez pequeño y seguir sumando. Entonces, es un deporte de estrategia bestial que cada día me gusta más. Y creo que cada día también mejoro un 1% y al final un 1% de 365 días es una mejora muy grande. Hablas de organización y de ese equipo fundamental que tienes detrás, pero durante este año, ¿has entrenado algún tipo de estrategias para trabajar esa concentración de centrarme en el pez pequeño? No en particular o no únicamente eso, sí que creo que estoy teniendo un crecimiento personal y mental importante, porque aparte de
de que la Nuria sea pescadora en ese momento. Nuria el día de antes pues ha tenido que ser fisio, ha tenido que ser limpiadora de la consulta, ha tenido que ser pareja, ha tenido que ser familia. Entonces creo que sí que hay muchas cosas más que trabajar en ello. Es difícil también decir, venga, es que quiero llegar al 100% o voy a llegar bien. Entonces creo que es un proceso muy largo y que al final las cosas lo que se hace de un día para otro se pierde. Creo que es un trabajo que hay que mostrar con unas bases lo más grandes o lo más afianzadas posibles, y es un trabajo que hago a diario. Luego al final en el río sí que es muy diferente y tú puedes estar preparada para una situación, pero puede pasar completamente la contraria, ¿no? Entonces, bueno, tener también otras opciones te hace poder estar un poquito más tranquila. Si volvemos a relacionar, Nuria, esa pesca con el fútbol, hubo un momento en que, claro, eso se interrelaciona, eso sucede a la vez. ¿Cómo lo gestionaste? ¿Cómo llevaste el ser referente en dos deportes completamente diferentes, pero de alto rendimiento? Mal. O sea, yo creo que lo gestionaba porque Nuria no paraba. Si me hubiera parado a pensar, hubiera explotado. Hubo una situación en la que yo tenía los entrenamientos con la selección española de pesca y no daba una. Y dijo el entrenador, pues venga, me intentó apretar, ¿no? Llorando, me dice, ¿no has cogido la caña? Y yo, ¿cómo voy a coger la caña? Digo, sí, estoy entrenando a fútbol. Y pues con el fútbol entiendo que a lo mejor también pasaba lo mismo, ¿no? Entonces creo que esa gestión, mi padre también es muy exigente, que gracias a él pues también a lo mejor he llegado a ser lo que soy a día de hoy, ¿no? Pero creo que tanta exigencia me ha faltado ese apoyo a nivel mental bestial. Que no me quejo de los objetivos que he conseguido, pero creo que ahora estoy sacando muchas cosas de esos años. ¿Llegó un punto en el que dijiste basta? Sí, pero esto es como el fútbol, que al final no quieres decirlo. Creo que todavía no me ha sobrepasado lo suficiente en el caso de la pesca doble, porque son 3 competiciones. Bueno, tendría que entrenar más, pero con el fútbol no he podido entrenar más. Entonces son como 3 competiciones al año importantes, pero a pesar de eso tienes que entrenar. Quizá por mis condiciones físicas a día de hoy, con ir esas 3 veces, podía cumplir mis objetivos. No he llegado a cumplir basta porque a lo mejor pues eso, pescaba, descansaba, desconectaba, pero sí que recuerdo unos días muy duros, o durante todo el año. A mi padre le encanta la pesca, disfruta muchísimo conmigo, es muy exigente. Y para él también abrirse conmigo de la pesca era una cosa que le evadía de su trabajo. Pero a mí me agobiaba muchísimo. A día de hoy hemos aprendido a comunicarnos un poquito mejor y hablarlo todo más. Y bueno, creo que ahora estamos disfrutando un poquito más de este proceso, pero creo que la pesca la amamos los dos tanto y es una cosa que hacemos los dos juntos, que todavía no nos ha sobrepasado lo suficiente como para ir los dos por un camino diferente. Hemos hablado de tu retirada en el fútbol, pero la pesca sigue activa y sigues compitiendo. ¿Ves en algún momento que eso vaya a terminar o sigue siendo tu objetivo? La vida de un futbolista, hemos dicho que hasta los 35, un poquito más. La vida deportiva de la pesca, tengo una compañera de selección, la actual campeona de España, que tiene 50. Tengo 20 años, bueno, un poquito menos, ¿no?, de poder seguir disfrutando de este deporte. La pesca también me da a día de hoy un poco las ganas de competir. No competir contra el resto, al final intento competir cada día contra mí, intentar ser un poquito mejor. Tanto fútbol y pesca me han dado luego unos valores que los he podido aplicar a mi vida personal. Entonces, ahora teniendo también el apoyo de un psicólogo, una psicóloga, ¿no?, que te ayude a gestionar todo esto, creo que se puede exprimir todavía un poquito más. La pesca no me da dinero. Es un deporte que hago porque lo disfruto también mucho con mi familia. Son mi equipo, aunque al final la cara visible sea yo, pero ellos son los que vienen conmigo. Creo que es un deporte, una experiencia familiar que una vez al año es muy necesaria. Esa sensación de la competición, que es algo que los deportistas normalmente nos engancha, ¿no? Ese domingo, al menos en los futbolistas, que vivimos emociones únicas. ¿Crees que ahora mismo, que no está el fútbol en tu vida, la pesca de alguna manera, no quiero decir que lo aparta, ¿no?, lo que es el fútbol, pero sí que te llena esa parte? Sí. Sí. Cuando tú metes un gol es una sensación
única, ¿no? Pero al final también en la pesca es un deporte que, ya te digo, hay 3 competiciones al año. O sea, estás todo un año preparándote para ese momento y cuando ves al final que los resultados se consiguen, es que no te duele nada. O sea, es que puedes estar todo lo cansado físico, mentalmente, que es una sensación de felicidad máxima. Y sobre todo, mi equipo es mi familia. O sea, en el fútbol mi equipo son mis compañeras y yo celebro también los goles con ellas y con mi familia. Pero es que ahora ellos son mi equipo. Para mí la familia es una parte fundamental en mi vida. Entonces el poder celebrar ser campeones del mundo con ellos, es que eso no tiene nombre. Y también hay otro aspecto, ¿no, Nuria? Y es, en el fútbol tengo una oportunidad cada domingo, pero aquí son 3 competiciones al año, que aunque a lo mejor parezca que está espaciado y eso me da más libertad, quizás es al contrario, ¿no? Me la juego en una competición y ahí el trabajo de mi familia y el mío tiene que estar perfecto para que salga bien. Sí, por eso te digo que la organización previa, cuanto mejor sea, más tranquilidad te va a dar en el momento de la competición, porque creo que como tú dices, lo que tengas controlado, pues tenlo controlado al 100%. Lo que no, pues bueno, lo capearemos, lo teorearemos como podamos, pero en lo que a mí depende, lo tengo que llevar perfecto. Qué bonito todo lo que cuentas, Nuria, pero es que a esto le añadimos algo más, y es que eres fisioterapeuta, y entre el fútbol, la pesca y todos los estímulos que esto puede generar, estuviste estudiando la carrera de fisioterapia. ¿Por qué fisioterapia? Antes quería ser profesora de educación física, pero he estudiado, pero he sido un poco bala. Bueno, o no un poco bala, porque al final también los otros 2 deportes me demandaban tiempo. Entonces, yo he repetido bachiller, he suspendido selectividad, pero soy fisioterapeuta. Entonces creo que también esa resiliencia y esos valores que me ha aportado el deporte, luego los he aplicado en mi vida, en ese caso de estudiante, ¿no? Entonces, oye, vale, pues me costará más o menos, ¿no? O le podré dedicar más tiempo, ¿no? Pero al final he podido sacarme la carrera de fisioterapia, quizá porque yo estoy lesionada de menisco, estoy operada, y en esos momentos creo que coincidía con la hora de elegir especialidad. No quería ser profe porque creo que había que opositar y lo de volver a estudiar no me gustaba, y de hecho creo que puse también enfermería siendo que le tengo horror a la sangre, pero sí que sabía que quería tener un futuro un poquito más tranquilo, y sí que sabía que las enfermeras vivían un poquillo mejor quizá. Pero bueno, al final acabé en fisio, que es una profesión que a día de hoy me encanta, que amo, que puedo disfrutar de tener mi propia gestión, que yo creo que también decidí emprender por esa gestión a lo mejor sobre la pesca, ¿no? Sobre mis cosas, sobre estrategia, crecimiento, tal. Quería probar la oportunidad de ver si podía tener mi propio negocio, mi propia empresa de fisioterapia. Encima mujer emprendedora, y que ahora mismo, lo comentábamos de camino, ¿no? Claro, te encargas de gestionar absolutamente todo porque es tu proyecto. ¿Cuánta parte, Nuria, de ese proyecto ahora mismo crees que tiene la influencia de tu experiencia como futbolista y de tu experiencia como 100%. También lo que eres ahora? Claro. Yo creo que si no habría aprendido ese orden, esa gestión, esa implicación, esa responsabilidad, ese compromiso, yo hubiera sido una trabajadora sin más y ya está, ¿no? Me hubiera acomodado. Pero esa ambición que el deporte te da, pues te hace seguir creciendo. Yo en el anterior trabajo iba de 9 a 6, me iba a dormir, iba a entrenar, pero vamos, acababa a las 6 y te olvidabas. Ahora es otro run. Igual cuando sea más mayor hubiera preferido la otra vida, pero a día de hoy hay algunos días que necesito descansar, pero me va ese barro del querer gestionar. Me cuesta llegar a todo, pero bueno, poco a poco, y sobre todo, pues ya te digo, con ayuda de familia, amigos, pareja, lo que haga falta, pues se puede llevar a cabo. Quizás también eso ahora es posible porque en unos inicios, como tú dices, en bachillerato, en la selectividad, no tuviste ese tiempo. ¿Cómo crees que llegaste a gestionar todo eso en esos momentos tan complicados para que ahora tu propia empresa funcione de la manera que lo hace y además tú te sientas satisfecha con ello? Bueno, aparte en esa época también hay que lidiar con los amigos que no son del fútbol. Claro. Porque otra de las partes era que
los amigos de la cuadrilla del Temple, Nuria, ¿qué vamos a cenar? No puedo, es que al día siguiente tengo que entrenar. Nuria, vente este sábado, es que al día siguiente tengo partido. O es que este fin de semana directamente no estoy. Una de las cosas que he aprendido es que en la vida, o en mi corta vida, da tiempo a todo. Entonces ahora sí que puedo disfrutar de esas amistades que en ese momento he tenido que parar, pero que a lo mejor yo no he podido quedar tanto con mis amigos, pero han sido ellos los que me han venido a ver jugar un partido de fútbol. Creo que también es una pieza fundamental en el crecimiento de Nuria Mallada. Que te vengan a ver jugar un partido de fútbol es la leche, es entretenido, pero que te vengan a ver pescar, hostia, mis amigos son la hostia. O sea, porque no engañarlos, pero que te vengan a apoyar también en tus deportes creo que es fundamental. Y al final, pues bueno, la Nuria de este recorrido, la carrera laboral personal de estudiante, es la que hace que a día de hoy pueda llevar la gestión de esta empresa. Nuria, nos quedamos sin tiempo. Estaría hablando contigo durante muchísimo rato más. Qué bonito todo lo que cuentas, qué difícil compaginar absolutamente todo lo que has hecho, pero gracias por venir aquí, por abrirnos a tu historia, a abrirte por completo y por contar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido una experiencia increíble y he estado muy a gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nuria, de nuevo, por compartir no solo lo que has conseguido, sino también lo que hay detrás. Esas decisiones, esos cambios, las transiciones de un deporte a otro o de un campeonato mundial a una primera división femenina. Has sido un ejemplo, como ya te he comentado antes, dentro del campo. También sé que en la orilla de un río y ahora también en tu labor como profesional de la salud. Ojalá que quienes nos escuchen hoy encuentren en tu camino una inspiración real, de esas que no necesitan grandes titulares, pero sí mucha verdad. Gracias también a todos los que estáis al otro lado. Esto es Mucho en Juego, el podcast de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista. Nos escuchamos muy pronto. Mucho en Juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio.